La historia comienza con el eco sordo de un anillo de compromiso cayendo sobre una mesa de caoba. Un simple trozo de metal, pero su impacto fue la onda expansiva que dividió a una familia que había permanecido unida por más de 40 años. ¿Por qué la felicidad de un hombre de 77 años se sentía, para sus propios hijos, como la más profunda de las traiciones? La respuesta yace en la sombra de un amor que la sociedad insiste en mantener congelado en el tiempo. El mundo nunca está preparado para el amor en la vejez. Está escrito que la pasión es patrimonio de la juventud y que, superada la barrera de los 70, solo resta la quietud, el recuerdo y la espera. Pero a veces la vida, en un acto de rebeldía sublime, desafía este guión. Esta es la historia de Don Elías, viudo hace 2 años, quien decidió que sus últimos capítulos no serían escritos en soledad. Y es la historia de sus 3 hijos, para quienes esta decisión no fue un nuevo comienzo, sino una afrenta directa a la memoria de su madre. La cena de los domingos, ese ritual sagrado de la familia Guzmán, se había roto. La luz ámbar del comedor intentaba suavizar la aspereza de las miradas. Elías, de pie en la cabecera, sostenía una pequeña caja de terciopelo negro. ¿Qué es esto, padre? Había pasado 1 año y 9 meses desde el funeral de su esposa, Ana, con quien compartió 4 décadas de vida. La estadística de la época, alrededor de 1970, indicaba que la mayoría de los matrimonios superaran a duras penas los 30 años. Elías y Ana habían rebasado esa marca por 10 más. He tomado una decisión. He encontrado el amor de nuevo. Al abrir la caja, no solo reveló un diamante, sino también una grieta silenciosa que partió el alma de sus descendientes. La ciencia social de la época moderna había estudiado al viudo reciente, etiquetando su duelo con fases claras. Pero para Elías, el duelo era un lugar de estancamiento. Papá está bien, ¿no? ¿Sigue con el club de lectura activo? Sí, lo veo mejor que hace unos meses. Se está adaptando. Lo que no veían era el pánico profundo a envejecer sin la calidez de un alma compañera. Una necesidad que se hace más urgente y a la vez más tabú con cada año que pasa. Solo. La prometida era Clara, una mujer divorciada de 72 años, conocida de un grupo de senderismo. Para los hijos, el primer punto de quiebre fue la velocidad. Un cortejo de tan solo 6 meses. En su mente, ese corto periodo borraba los 40 años de amor y sacrificio de su madre. ¿Era Clara un consuelo rápido o una verdadera conexión? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sin respuesta. Los hijos sentían que cualquier persona que llegara tan pronto estaba usurpando un espacio que no había sido debidamente desinfectado con el tiempo.
Existe un código moral no escrito, especialmente en las sociedades latinas, que impone al viudo un voto de fidelidad póstuma. En el siglo XIX, era común que las viudas vistieran de luto riguroso durante años, casi como una declaración pública de su incapacidad para volver a amar. Aunque la modernidad había flexibilizado este rito, el peso psicológico permanecía. Rehacer la vida amorosa se equipara a una falta de respeto, no hacia el difunto, sino hacia la imagen idealizada que los vivos necesitan para procesar su propia pérdida. Elías estaba rompiendo ese contrato social silencioso. Mierda. El hijo mayor, Ricardo, quien siempre había visto a su padre como un pilar inmutable, sintió el golpe con mayor fuerza. En su mente, el nuevo amor no era una adición, sino una sustitución. Al día siguiente del anuncio, el encuentro fue en el despacho, un lugar de negocios y seriedad. Father. Ricardo. Te esperaba. Hijo mío, hay algo muy delicado que debo decirte. Papá, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué es? Papá, ¿de verdad has borrado la memoria de mamá por alguien que conoces hace 6 meses? Esta pregunta, que muchos hijos de viudos han formulado a lo largo de los años, no buscaba una respuesta, sino un reconocimiento del dolor y de la traición percibida. Un abismo se abría entre ellos, un silencio que lo decía todo y nada a la vez. Y luego estaba la variable ineludible, el elefante en la habitación que rara vez se nombra, el dinero. No era solo el romance lo que preocupaba a los hijos, sino la administración de los bienes acumulados durante las 4 décadas con su madre. Una pensión considerable, una casa hipotecada, ya pagada. Una póliza de seguro de vida de $200,000. La ley dictaba que Elías era libre de disponer de su parte, pero el temor de que Clara estuviera allí por interés, por el legado material, era el veneno que aceleraba el conflicto. El aire se cortaba con la tensión. El peso del pasado y el miedo al futuro se cernían sobre él. Y así, el juego silencioso del legado comenzaba, con consecuencias que nadie podía prever. La desesperación tiene una forma peculiar de distorsionar la realidad. Teje hilos de sospecha donde antes solo había confianza. Y con Elías en coma, esa desesperación nos asfixiaba. Clara. El nombre, antes dulce, ahora sonaba a sentencia. Su historia no era un libro abierto. Y nosotros, con nuestra venda de preocupación, empezamos a rellenar los huecos con lo peor. Encontré esto. 2 matrimonios fallidos y mira las fechas. Coinciden con periodos significativos. Una hipoteca. Reciente. Nunca nos dijo nada de esto. Esto no puede ser casualidad, Sofía. Hay algo más. Pero, ¿estamos seguros?
¿Y si...? David, Elías está en una cama de hospital. No podemos dejar nada al azar. El nuevo amor de Elías. Antes de ser una persona, con sus sueños y sus defectos, Clara se había convertido en otra cosa para nosotros. Un expediente a desmantelar. Y no nos detendríamos hasta encontrar la verdad o lo que creíamos que era la verdad. El fraude financiero es una cortina de humo. Esto es mucho más profundo. Almagro. ¿Quién es? Clara nunca esperó. Jamás estuvo sola. La memoria de mi madre fue borrada mucho antes de que ella muriera. ¿Un patrón de siempre? ¿O miedo? El anillo. Un objeto cargado de peligro. Si la traición a la memoria se mide en tiempo, ¿cuántos meses de luto son suficientes para borrar 40 años de vida compartida? La respuesta social dicta una larga espera, un exilio emocional. Pero esta historia nos obliga a mirar el otro lado. La soledad a los 70 es una enfermedad terminal. Exploramos el tabú de la velocidad y el miedo visceral de los hijos a ser reemplazados. El conflicto se había reducido a una simple ecuación matemática que nadie podía resolver. 2 años de viudez contra 40 años de matrimonio. Para la sociedad, y crucialmente, para sus hijos, la fórmula era insultante. La rapidez con la que don Elías había anunciado su compromiso no era vista como un acto de valentía o necesidad, sino como un borrado intencional, una negación del tiempo que su madre había invertido en construir esa vida. Los hijos no podían entender que el amor en la vejez opera bajo una premisa distinta a la que la juventud. A esa edad, el tiempo no se gasta en cortejos, se invierte. La familia se reunió nuevamente en el despacho para tratar de imponer un calendario. El hijo mayor, Ricardo, había consultado un índice de espera informal, un acuerdo tácito de la comunidad de viudos que sugería un mínimo de 2 a 3 años antes de siquiera considerar una nueva relación. Elías había quedado 1 mes y 3 semanas corto de la marca de los 2 años. Este mes y 3 semanas era, para Ricardo, la prueba irrefutable de la falta de respeto de su padre. Elías, por su parte, miraba la rigidez de sus hijos y se preguntaba si ellos esperaban que él viviera el resto de su vida en la cárcel de la memoria con una pena impuesta por la convención social. 730 días. Un compromiso. La ecuación, papá, es insultante. 40 años de matrimonio borrados con una rapidez que parece intencional. Borrado. ¿Creen que esto es un borrado de... Es el tiempo, papá, el tiempo que mamá gastó en construir esta vida. Y tú lo desechaste en 2 años. El amor de su madre no se gastó, se invirtió. Y la inversión es para siempre. Tienen 40 años. Creen que el amor es el cortejo, el riesgo. Que debe ser un proceso lento para ser válido. Envejecer cambia las reglas. El tiempo no se gasta en esperas inútiles. Se invierte en lo que queda. Y no queda mucho, hijos. ¿Quieren que congele a su madre en el tiempo para que ustedes se sientan cómodos? ¿Que el resto de mi vida sea un luto escénico? No. No tengo ese lujo.
No es un lujo. Es lealtad. Elías y sus hijos estaban atrapados en una tradición que se remonta a siglos. El luto oficial, popularizado en el siglo XIX por figuras como la reina Victoria, Imponía no solo vestimentas negras, sino también un exilio social y emocional que podía durar décadas. Victoria, al enviudar, vistió de negro durante 40 años, convirtiendo el luto en un estado de vida y elevando el matrimonio perdido a la categoría de mito. Aunque la moda moderna había abandonado los velos pesados, La presión psicológica para que el viudo mantuviera la casa como un santuario. y el corazón, como un mausoleo, seguía vigente en pleno siglo XXI. Una pesada cadena. La resistencia de los hijos se manifestaba físicamente. La habitación de Ana se había convertido en un museo. un lugar donde el tiempo se había detenido el día de su muerte. Los cepillos de dientes estaban en su sitio, el perfume abierto en la cómoda. El hijo, Mateo, iba allí ocasionalmente a respirar el aire de la ausencia. Mamá. La idea de que Clara pudiera tocar la mesita de noche de su madre o usar el mismo baño era una profanación que le causaba escalofríos. Nunca, ella nunca tocará nada aquí. La necesidad de Elías de avanzar era una amenaza directa a la necesidad de sus hijos de congelar el pasado. Un pasado que para ellos era el único futuro posible. ¡Nadie! El conflicto tenía una raíz más profunda que el luto, el miedo al reemplazo. Los hijos no temían que su padre fuera infeliz, temían que él pudiera ser feliz sin su madre. Y peor aún, que Clara pudiera desempeñar el papel de esposa y compañera de manera eficiente. Este pánico era un reflejo de su propia inseguridad y del miedo a que el amor de Elías, que ellos consideraban exclusivo de su madre, pudiera ser transferible. A veces siento que solo quiero un testigo. Un testigo. ¿Para qué, Elías? Para los últimos actos de mi vida. Para que alguien valide que mi existencia, aunque incompleta, merece ser vivida. Elías, por su parte, nunca había buscado borrar a Ana. Solo buscaba un testigo para los últimos actos de su vida. Una figura que validara que su existencia, aunque incompleta, merecía ser vivida. En el corazón de la tormenta familiar que se había desatado, Elías encontró un único y sólido refugio. No era una fortaleza de piedra ni un argumento legal, sino la presencia serena y comprensiva de su amigo de toda la vida, don Pedro. Este hombre, un viudo que había abrazado la soledad, no como una condena, sino como una elección consciente, se convirtió en el faro que iluminaba la oscuridad de la incomprensión. Pedro, habiendo navegado por las mismas aguas turbulentas de la pérdida y el paso del tiempo, poseía una sabiduría que no se encontraba en los libros, sino que se forjaba en la experiencia silenciosa de los años. Su amistad con Elías era un pacto forjado en décadas de confianza, un lazo que ahora, más que nunca, demostraría su inquebrantable fortaleza. Mientras los hijos de Elías, atrapados en su propio torbellino de dolor y sospecha, veían a su padre como un traidor a la memoria de su madre. Pedro veía algo completamente diferente. Veía a un hombre renaciendo de sus cenizas. Una tarde, mientras el sol otoñal teñía de oro las hojas caídas en el parque, el silencio habitual que compartían fue interrumpido. Sentados en su banco de siempre, observando el ir y venir de la vida a su alrededor, Pedro se giró hacia Elías, su mirada cargada de una solemnidad que presagiaba una revelación importante.
Con una voz pausada pero firme, comenzó a tejer un relato que los hijos de Elías nunca habían escuchado, una perspectiva que cambiaría radicalmente el curso de su juicio. Pedro rompió el pacto tácito de silencio que había mantenido por lealtad a su amigo, comprendiendo que, en ese momento, la verdad era el único antídoto contra el veneno de la desconfianza que estaba consumiendo a la familia. Pedro reveló un capítulo oscuro y olvidado de la vida de Elías, un tiempo que precedió a la llegada de Clara. Describió a un hombre que había perdido su rumbo, un alma a la deriva en un océano de apatía. Antes de Clara, comenzó Pedro, su voz resonando con la autoridad de quien fue testigo directo. Tu padre estaba a punto de rendirse. Explicó cómo Elías, tras la muerte de su esposa, había caído en una profunda melancolía, una resignación pasiva ante la inevitabilidad del final. Se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre que simplemente existía, esperando que el tiempo cumpliera su último cometido. La vida se había reducido a una rutina monótona, un ciclo sin propósito donde cada amanecer era una repetición del anterior, desprovisto de esperanza o alegría. Con una claridad dolorosa, Pedro atestiguó la transformación que había presenciado. Yo lo vi, continuó, sus palabras pintando una imagen vívida para una audiencia imaginaria compuesta por los hijos escépticos. Vi cómo el brillo se apagaba en sus ojos. Cada día, un poco más. Su risa se convirtió en un eco lejano, sus historias se silenciaron. Estaba aceptando que el resto de su vida no sería más que una larga y silenciosa espera. Este testimonio no era una opinión, sino la crónica de un observador cercano, de alguien que comprendía la soledad intrínseca de la vejez y el peso aplastante de saber que los mejores días habían quedado atrás. La descripción de Pedro no era la de un hombre que buscaba un nuevo amor, sino la de alguien que había perdido el amor por la vida misma. Fue en este contexto desolador que la llegada de Clara adquirió un nuevo y profundo significado. Pedro, con la convicción de un juez emitiendo un veredicto final, declaró que la aparición de Clara en la vida de Elías no fue una traición a un recuerdo sagrado, sino un acto de pura y necesaria reanimación. La llegada de Clara no fue una infidelidad a la memoria de tu madre, afirmó, mirando a un punto lejano como si se dirigiera directamente a los hijos ausentes. Fue un soplo de vida. Fue el desfibrilador que reinició un corazón que había dejado de latir en espíritu. Clara le devolvió a Elías no solo la compañía, sino también el propósito, el deseo de despertar cada mañana, la capacidad de volver a ver el color en un mundo que se había vuelto gris. Ella no reemplazó un amor, sino que reavivó la capacidad de amar la vida. Este testimonio externo, proveniente de la única persona que realmente entendía la profundidad de la soledad de Elías, se convirtió en la primera y más significativa grieta en el formidable muro de desconfianza que los hijos habían construido. Las palabras de don Pedro, cargadas de verdad y empatía, ofrecían una narrativa alternativa, una que no borraba el dolor de la pérdida, sino que lo contextualizaba dentro de la necesidad humana de conexión y esperanza. Era la voz del testigo silencioso, que al finalmente hablar sembraba la semilla de la duda en los corazones de los acusadores, obligándolos a cuestionar si su juicio, aunque nacido del amor y el duelo, no había sido prematuro y en última instancia injusto. La historia de su padre, contada a través de los ojos de su amigo más leal, comenzaba a cambiar, revelando capas de vulnerabilidad y redención que hasta ahora habían permanecido ocultas. Un rayo de sol se filtra dramáticamente a través del follaje, iluminando las dos manos unidas. La paleta de colores es suave y esperanzadora. El recuerdo de aquel primer encuentro es un laberinto en el que la familia se pierde, buscando una verdad única que parece desvanecerse con cada intento por atraparla. Los hijos de Elías, con su dolor y resentimiento, han pintado su propia versión, una en la que Clara es una figura calculadoramente pasiva, una cazadora paciente esperando el momento oportuno. Pero la memoria,
si se le pregunta con honestidad, cuenta una historia radicalmente distinta. Una que comienza no con un plan, sino con un tropiezo. El origen de todo se encuentra en la simplicidad de un pie que falla, en la gravedad haciendo su trabajo sobre un cuerpo cansado en medio de la naturaleza. Una mano, la de Clara, se extiende para ayudar a otra, la de Elías, a levantarse en un polvoriento sendero de montaña. La luz del sol se abre paso dramáticamente a través de las copas de los árboles, aislando las dos manos. El tiempo tiende a embellecer los recuerdos, a cubrirlos con un velo de nostalgia que suaviza los bordes afilados de la realidad. Pero en la historia de Elías y Clara, buscar la verdad en el origen de su encuentro es un ejercicio de justicia. No fue una fábula de amor a primera vista, ni un romance predestinado escrito en las estrellas. Fue algo mucho más terrenal, más tangible y, por eso mismo, más extraordinario. El escenario fue un sendero de montaña, un camino de tierra y piedras bajo el sol de una mañana de primavera. Ambos formaban parte de un grupo de senderismo para jubilados, una de esas actividades organizadas para mantener el cuerpo activo y el espíritu acompañado. La vida, en esa etapa, se había convertido en una sucesión de rutinas previsibles, un eco de pasiones y responsabilidades pasadas. Elías, que siempre se había jactado de su agilidad, incluso en la vejez, tropezó. Fue un traspié torpe, sin gracia, de esos que provocan una risa contenida en los demás. El polvo se levantó a su alrededor mientras su rodilla tocaba el suelo con un golpe seco. Esperó la burla amable, el comentario jocoso de sus compañeros, pero en lugar de eso, encontró silencio. Y luego, una mano. Era la mano de Clara. No hubo vacilación en su gesto. La extendió con una firmeza y una seguridad que lo desarmaron por completo. No era la mano frágil que uno podría esperar de una mujer de su edad. Era una mano fuerte, curtida por el trabajo y la vida, que transmitía una confianza absoluta. Cuando sus dedos se entrelazaron, Elías sintió una corriente eléctrica, una conexión que iba más allá de la simple cortesía. Clara no se rió. Su rostro, enmarcado por cabellos plateados que brillaban bajo el sol, solo mostraba una genuina preocupación. Lo ayudó a incorporarse, y sus ojos se encontraron por un instante que pareció suspender el tiempo. Lo que siguió desafió todas las convenciones y expectativas. En su reconstrucción de los hechos, los hijos de Elías siempre pintaron un cuadro donde su padre, el eterno galán, había tomado la iniciativa. Pero la verdad era mucho más revolucionaria. No hubo un juego de cortejo, ni miradas furtivas, ni indirectas calculadas. Fue una conexión directa, sin artificios. Y lo más inesperado de todo, fue Clara quien dio el primer paso. Esa misma tarde, su teléfono sonó. Al otro lado de la línea, la voz de Clara, tranquila y directa, preguntaba por su tobillo. «¿Cómo sigue esa rodilla, Elías? Espero que no sea más que el golpe». Él, sorprendido, apenas pudo balbucear una respuesta coherente. Una mujer llamando a un hombre que apenas conocía, interesándose por su bienestar sin rodeos. Para la época y, sobre todo, para su generación, era un acto de audacia. Este simple gesto, esta llamada telefónica, demolía por completo la narrativa que los hijos de Elías habían construido con el tiempo, una narrativa que, quizás inconscientemente, buscaba proteger el ego de su padre y el orden tradicional de las cosas. En su versión, Clara era una figura pasiva, una mujer afortunada que había sido elegida por su padre. La realidad, sin embargo, revelaba a una Clara muy distinta. Una mujer que no esperaba a que las cosas sucedieran, sino que las provocaba. Una mujer que, habiendo visto algo que le interesaba, una vulnerabilidad, una humanidad compartida en un tropiezo en la montaña, no dudó en actuar. No era una depredadora, como algunos maliciosamente podrían haber insinuado. Era simplemente una mujer libre, dueña de sus deseos y sus decisiones, que se atrevió a romper un guión no escrito.
Ese primer encuentro, ese gesto de ayuda y esa llamada posterior no fueron el inicio de un cuento de hadas. Fueron los cimientos de una relación basada en la honestidad, el respeto mutuo y una igualdad que muchos, incluso hoy, todavía no comprenden. Fue el momento en que dos personas, en el otoño de sus vidas, decidieron escribir su propia historia sin pedir permiso a nadie. Claro, Elías sabía que no podía usar la carta de la urgencia médica. Eso era un secreto que aún guardaba de sus hijos, una conversación para otro momento, uno que esperaba, tardara en llegar. Pero tenía otro argumento, uno igual de poderoso, anclado en la pura y simple realidad de sus años. Verán, en la vejez, la percepción del tiempo se transforma. Deja de ser ese río ancho y lento de la juventud para convertirse en un arroyo rápido y precioso, donde cada día, cada hora, es un tesoro que no se puede desperdiciar. Esta historia, esta revelación, no fue un gran discurso. Sucedió en una de esas conversaciones tranquilas, casi al susurro, que se tienen en la penumbra de una tarde. Su buen amigo Pedro estaba allí, escuchando, siendo testigo de la confesión de Elías. Y en esa intimidad, Elías finalmente explicó por qué todo con Clara iba tan deprisa, por qué su amor parecía correr a una velocidad que dejaba a todos sin aliento. La respuesta era sencilla. Él no tenía décadas para explorar, para dudar, para jugar al escondite con los sentimientos. Tenía meses. Quizás un poco más, si la suerte le sonreía. La idea de un cortejo tradicional, de esos que duran un año o dos, con sus idas y venidas, sus pausas y sus avances lentos, era un lujo que, sencillamente, no podía permitirse. Era como ofrecerle un banquete a un hombre que solo tiene tiempo para un bocado. Por eso, Elías se sentía profundamente aliviado, agradecido, de que su amor por Clara hubiera sido así. Instantáneo, directo, sin juegos ni segundas intenciones. Desde el primer momento en que la vio, supo que no había tiempo que perder. No era impulsividad juvenil, no. Era la eficiencia del amor tardío. Era reconocer la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida y colocarla en su sitio sin dudar. Y todo se resumía en una frase que Pedro escuchó esa tarde, una frase que lo explicaba todo con una claridad demoledora. Mientras Elías hablaba de Clara, con una sonrisa que le iluminaba las arrugas, dijo: «A esta edad, amigo mío, no tengo tiempo para cortejos largos». Y en esa simple declaración estaba contenida toda la urgencia, toda la sabiduría y toda la belleza de un amor que florece en el otoño de la vida. No se trataba de saltarse pasos, sino de entender que el camino se había acortado, y que cada paso debía darse con la certeza y la pasión de quien sabe que el destino está a la vuelta de la esquina. Elías y Clara no estaban construyendo un futuro lejano, estaban viviendo intensamente un presente maravilloso. Cada café compartido, cada paseo de la mano, cada risa, no era una inversión para el mañana, era la cosecha de la hora, era la ecuación del tiempo resuelta no con números, sino con emoción. Demostraron que el amor no necesita un calendario extenso para ser profundo y verdadero. A veces, todo lo que necesita es la conciencia de que el tiempo es finito, y eso, paradójicamente, lo hace infinito en su intensidad. La historia de Elías no es una historia de prisa, es una lección sobre vivir sin demoras, sobre amar sin reservas, cuando el reloj nos recuerda que cada segundo cuenta. El alivio que trajo la validación de don Pedro duró apenas un suspiro. Se disolvió en el aire como una promesa rota, dejando a Sofía, la hija menor, con una inquietud que no la dejaba en paz. Estaba obsesionada, convencida de que había una pieza faltante, una prueba que lo cambiaría todo. Impulsada por esta corazonada, hizo un último y desesperado intento en el lugar que más temía y amaba. La casa de su madre, ese santuario que llamaban el museo. Era un espacio detenido en el tiempo, cada objeto en su lugar, exactamente como Ana lo había dejado. Un mausoleo de recuerdos perfectos. Sofía caminó entre los muebles,
sus manos rozando las superficies cubiertas por una fina capa de polvo. Sus ojos se detuvieron en un viejo tocadiscos, una reliquia de otra época que su madre adoraba. Algo la llamó. Con un esfuerzo que le pareció monumental, movió el pesado aparato. Y allí, en el hueco que quedó al descubierto, lo vio. Un diario de tapa azul, escondido, esperando. Su corazón dio un vuelco. No era un diario común, de esos que registran los detalles mundanos de la vida diaria. Al abrirlo, se encontró con una caligrafía temblorosa, casi ilegible por momentos. Eran los últimos años de su madre, volcados en esas páginas. El papel era frágil, y el olor aguardado llenó sus sentidos. Con manos temblorosas, Sofía buscó una página que pudiera descifrar, una entrada que le diera una pista. Y la encontró. Las palabras que leyó la golpearon con la fuerza de una ola. No hablaban de la infelicidad que ellos habían imaginado, ni del resentimiento que habían supuesto. Era algo mucho más profundo y desolador. Era miedo. Un miedo paralizante que se filtraba en cada letra. Y luego, una confesión. Una duda que destrozaba la imagen perfecta del matrimonio Guzmán que tanto habían defendido. Ana no estaba segura de si Elías la amaba de verdad, o si su presencia a su lado era solo el resultado de la costumbre, de la inercia de una vida compartida. La memoria que los hijos habían protegido con uñas y dientes, esa fachada de amor eterno, resultó ser mucho más frágil y triste de lo que jamás hubieran podido imaginar. De repente, la estatua de su padre, construida sobre un pedestal de recuerdos idealizados, comenzó a tambalearse peligrosamente. Ese diario, ese pequeño cuaderno azul, no era solo un conjunto de pensamientos olvidados. Era una bomba de tiempo. Tenía el poder de liberar a Elías de las acusaciones, de pintarlo como una víctima más de un amor que se desvanecía. O, por el contrario, podía ser su condena final, la prueba irrefutable de una crueldad silenciosa que había consumido a su madre desde adentro. El destino de Elías, la verdad de su familia y el alma de Ana, todo pendía de las páginas que Sofía estaba a punto de leer. Gracias por acompañarnos en este capítulo. La verdad está más cerca que nunca, pero también es más dolorosa. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta historia. Nos vemos en el próximo video.